El muelle olía a sal, a aceite quemado y a años perdidos. Elias Thorne caminaba despacio entre los barcos amarrados, con las manos dentro de los bolsillos de su chaqueta verde oliva, desgastada en los codos y en las costuras. 42 años. Un cuerpo que había sobrevivido a agua helada, desiertos sin nombre y misiones que el gobierno aún niega que existieron. Un hombre que cargaba victorias que nadie vería nunca en ningún periódico. A su lado, Atlas avanzaba sin prisa, pero con los ojos atentos a todo. Un cangal de pelaje leonado y collar de cuero negro, enorme, silencioso, el tipo de perro que no necesita ladrar para que todos sepan que está ahí. Elias se detuvo frente a una oficina de contrataciones del puerto. Había un letrero pegado en el vidrio. Se busca técnico de mantenimiento naval. Experiencia comprobada. Respiró hondo, tocó la puerta. Adentro, Julian Bain levantó la vista de su escritorio con la expresión de alguien que ya ha decidido antes de escuchar. Traje gris, reloj de oro, cabello peinado con la precisión de quien tiene tiempo para esas cosas. Empresario del puerto, hombre acostumbrado a que todos le cedieran el paso. ¿Qué necesita?, dijo, sin levantarse. Vi el aviso, respondió Elias, con voz tranquila. Tengo experiencia en motores navales, sistemas hidráulicos, soldadura submarina. 12 años como SEAL, 4 como instructor técnico. Vane lo estudió de arriba a abajo. La chaqueta vieja, las botas gastadas, la cicatriz que cruzaba el cuello de Elias desde la mandíbula hasta la clavícula, como un río dibujado a fuego. Soltó una risa breve, casi compasiva. Mire, amigo, comenzó, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Aquí necesitamos alguien con referencias actuales, con contrato, con seguro. No necesitamos historias de guerra. Elias no dijo nada. Vane abrió el cajón del escritorio, sacó un billete de $10 y lo dejó caer sobre el borde del escritorio, donde rodó hasta el suelo. Los héroes no pagan las cuentas, Thorne. Tome eso y cómprese un poco de dignidad, si es que le queda alguna. El billete quedó sobre el suelo de madera astillada, pero para entender la fuerza que necesitó en ese momento, necesitamos volver al principio de todo. Antes de continuar esta historia, si usted, como nosotros, cree que el verdadero heroísmo vive en el silencio y en la dignidad, ayúdenos a honrar a estos guerreros invisibles. Escríbanos en los comentarios desde qué país nos está viendo hoy y suscríbase al canal Wild Echo Untold para que más personas puedan conocer historias como esta. Cada suscripción es un voto a favor de que el valor real no sea olvidado. Elias Thorne no había nacido para ser invisible. A los 19 años entró al programa de entrenamiento de los Navy SEALs con el pecho lleno de certezas, que el sacrificio tendría nombre, que el dolor tendría propósito, que un día, cuando todo terminara, habría algo esperándolo del otro lado. 12 años después, lo que lo esperaba era silencio. Había participado en operaciones que no tenían nombres públicos, en lugares que no aparecían en los mapas oficiales. Había perdido compañeros en aguas que ningún funcionario reconocería jamás. Y cuando su rodilla derecha fue destrozada durante una misión de rescate en condiciones extremas, la misma institución que lo había formado lo procesó, lo firmó y lo devolvió al mundo civil con una pensión recortada y un formulario de baja honorable. Eso fue 4 años atrás. Desde entonces, Elias había vivido moviéndose de un puerto a otro, no porque le gustara la inestabilidad, sino porque los puertos son de los pocos lugares donde un hombre con habilidades técnicas puede encontrar trabajo sin demasiadas preguntas. Reparaba motores, soldaba cascos, cargaba equipamiento cuando era necesario. Lo suficiente para comer, lo suficiente para mantener a Atlas. Esa mañana, antes de entrar a la oficina de Vane, había estado sentado en el muelle con una taza de café que le había dado Hester Moon, la dueña de la cantina del puerto. Hester tenía 60 y tantos años, manos ásperas de tanto trabajo y una manera de mirar a las personas que hacía sentir que alguien por fin te veía de verdad. ¿Dormiste?, le había preguntado, deslizando la taza hacia él. Oh, lo suficiente. Ella no dijo nada más. Solo puso una mano sobre su hombro por un segundo y volvió a sus ollas. Atlas se había recostado bajo la mesa,
con la cabeza apoyada sobre las patas delanteras, pero los ojos siempre abiertos, siempre vigilando. Fue Hester quien le mencionó el aviso de trabajo de Bain. Le dijo que el empresario necesitaba técnicos urgente para una flota de remolcadores nuevos. Le dijo también, con voz baja, ese hombre tiene mucho dinero y poca alma, pero si necesitas el trabajo, inténtalo. Elías lo intentó, y lo que recibió fue un billete de $10 arrojado al suelo. De regreso en el muelle, se quedó parado mirando el agua. El sol estaba alto, pero el viento era frío. A su derecha, medio oculta entre dos barcazas oxidadas, flotaba una estructura que parecía haberse rendido ante el tiempo. Una casa flotante, madera oscura por la humedad, ventanas cubiertas con plástico, la pintura desaparecida en casi todos los paneles laterales. Un letrero hecho a mano, desteñido, colgaba de una cadena: se vende, $10. Un grupo de trabajadores del muelle pasó por ahí, y uno de ellos soltó una carcajada. Oigan, alguien debería avisarle a esa chatarra que ya se murió, gritó entre risas. Elías la miró en silencio. Atlas la olió desde donde estaba. Levantó la nariz al aire, movió levemente la cola. Fue entonces cuando apareció Bastian, 30 años, muletas metálicas, una pierna izquierda que ya no funcionaba como debía, consecuencia de una caída durante un rescate en el que había dado todo lo que tenía. Bastian había sido técnico de emergencias. Ahora hacía pequeños trabajos de diseño mecánico desde su taller improvisado. Nadie en el puerto le prestaba demasiada atención, pero él había visto todo lo que pasó en la oficina de Vane. Se acercó a Elías sin prisa, apoyando cada muleta con cuidado sobre las tablas irregulares del muelle. Lo vi, dijo simplemente. Elías no respondió. Bastian sacó del bolsillo de su camisa un papel doblado con cuidado. Lo extendió. Era el dibujo técnico detallado de un motor marino antiguo, hecho a mano con una precisión casi artística. Ellos no ven lo que hay debajo de la herrumbre, dijo Bastian, mirando la casa flotante, pero yo sí veo. No se rinda, capitán. Elías tomó el papel, lo miró. Dobló el dibujo con el mismo cuidado con que Bastian lo había guardado y lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al billete de $10. Entonces miró la casa flotante otra vez y tomó una decisión. El dueño de la casa flotante era un anciano que apenas hablaba. Tomó el billete de $10, firmó un papel arrugado y entregó a Elías una llave oxidada sin decir más de 5 palabras. La noticia corrió por el muelle en menos de una hora. ¿Vieron al vagabundo? Compró el ataúd flotante, gritó uno de los trabajadores desde lo alto de una barcaza. Se va a hundir antes de que termine la semana, añadió otro. Las carcajadas resonaron sobre el agua. Julian Bain, que había salido de su oficina para supervisar la llegada de un cargamento, se detuvo al ver a Elías subiendo a bordo. Cruzó los brazos, sonrió con la clase de satisfacción que solo tienen los hombres que confunden el dinero con la inteligencia. Interesante inversión. Thorne dijo en voz alta, para que todos oyeran: piensa hundirse con estilo. Elías no respondió. Bajó la escotilla y desapareció en el interior del casco. Lo que encontró adentro era peor de lo que esperaba. Tuberías con corrosión avanzada, maderas podridas en varios tramos del suelo, un sistema eléctrico que parecía haber sido instalado en los años 70 y nunca revisado. El olor a agua estancada y a aceite viejo lo envolvió todo, pero la estructura principal aguantaba. Los marcos de acero estaban intactos. El casco, aunque deteriorado, no tenía perforaciones graves. Elías pasó los dedos sobre la pared de metal. Cerró los ojos un momento. Hay algo aquí. Esa noche, Hester le trajo comida al barco: pollo, arroz y café, dentro de una bolsa de tela que colgó de la baranda sin hacer ruido. La gente habla, dijo, desde el muelle. La gente siempre habla, respondió él, desde adentro. Vane fue a la administración del puerto. Quiere que retiren este barco. Dice que es un riesgo estructural para las otras embarcaciones. Elías salió a la cubierta. La miró. ¿Y tú qué crees? Hester se encogió de hombros,
pero en sus ojos había algo firme. Creo que las cosas que la gente descarta son las que más sorprenden. Hizo una pausa. No lo dejes hundir, Elías. Al día siguiente, Vane fue más lejos. Habló con el inspector del puerto, un hombre de apellido Dorset, conocido por su facilidad para olvidar las reglas cuando alguien le pagaba la comida. Dorset se presentó en el barco con un portapapeles, lo revisó durante 20 minutos y emitió un aviso de riesgo estructural que daba a Elías 48 horas para desalojar la embarcación o enfrentar su confiscación. Son las reglas, amigo, dijo Dorset, encogiéndose de hombros. Elías tomó el papel, lo leyó con calma, lo dobló. Tiene 48 horas, repitió Dorset. Entendido. Esa tarde, 3 trabajadores del muelle contratados por Bain aparecieron en el muelle con herramientas, diciendo que habían venido a preparar el barco para el retiro. Empujaron a Elías hacia atrás cuando intentó acercarse. Uno de ellos rió. Vamos, veterano. Ya fue suficiente. Deja que los adultos se encarguen. Atlas se puso de pie. No gruñó. No avanzó. Solo se quedó parado entre Elías y los 3 hombres, con el cuerpo quieto y los ojos fijos, como una pared de músculo y silencio. Los 3 hombres se miraron entre sí. Ninguno dio un paso más. Tienen que irse, dijo Elías, con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Se fueron. Pero Bain no terminó ahí. Esa noche se presentó en la administración del puerto con su abogado y presentó una denuncia formal, argumentando que la casa flotante representaba un peligro público y que el contrato de compra era inválido porque el vendedor original no tenía los papeles en regla. El inspector Dorset firmó el documento en menos de 10 minutos. Elías fue notificado al día siguiente. Tenía 24 horas antes de que el barco fuera remolcado y desguazado. Se sentó en la cubierta, puso las manos sobre las rodillas. El sol se estaba poniendo sobre el agua y el cielo estaba naranja y rojo, como si el mundo estuviera ardiendo en los bordes. Atlas se acostó a sus pies, y fue en ese momento, en ese silencio exacto, que el perro se levantó de golpe y bajó corriendo por la escotilla hacia el interior del casco. Elías lo siguió. Atlas estaba en el rincón más oscuro del compartimento del motor, arañando una placa de metal con una insistencia que no era normal. Sus patas raspaban el metal con fuerza, una y otra vez, sin parar. ¿Qué encontraste?, murmuró Elías. Se arrodilló, palpó la placa. Notó que no estaba soldada al casco. Tenía tornillos en las esquinas, cubiertos por capas de pintura y óxido. Tomó una llave inglesa de su caja de herramientas. Tardó 20 minutos en aflojar los 4 tornillos. La placa cedió. Detrás había un compartimento sellado, y dentro del compartimento, envuelto en tela encerada y sellado con correas de cuero, había un baúl metálico militar. Elías lo abrió. No había oro, no había dinero, había medallas. Medallas de honor que, según los registros oficiales, habían desaparecido años atrás. Y debajo de las medallas, carpetas con documentos, contratos, transferencias, nombres, números de cuenta, un esquema completo de corrupción que había desviado durante años los fondos de pensión destinados a veteranos con discapacidad. Hombres como Bastian, cientos de ellos, olvidados, empobrecidos, descartados. Elías cerró el baúl despacio. Fuera, la tormenta comenzó a entrar desde el mar. El viento llegó primero, luego la lluvia, luego el sonido del casco golpeando contra el muelle con una violencia que hizo temblar cada tabla. Elías había asegurado el baúl en el compartimento superior cuando la primera viga cedió. Era una estructura de soporte lateral, vieja y corroída, que la tormenta arrancó de su anclaje y mandó hacia abajo en el interior del casco, directamente hacia donde Elías trabajaba intentando sellar una fractura en la línea de agua. No hubo tiempo de calcular, solo hubo un segundo de instinto. Atlas lo tuvo antes que él. El cangal se lanzó desde la escotilla superior con todo su peso, interponiéndose entre la viga y el cuerpo de Elías. El impacto fue brutal. La viga golpeó el costado del perro con un sonido sordo que Elías sintió en los dientes. Atlas cayó, pero la trayectoria de la viga se desvió lo suficiente. Elías rodó hacia un costado y la estructura pasó a centímetros de su cabeza. Atlas
La voz de Elías se quebró por primera vez en años. El perro estaba tumbado de lado, respirando, vivo, pero no se levantaba. El agua subía por el compartimento. La fractura que Elías había estado sellando se había ampliado con el impacto. Tenía el baúl en la cubierta superior, el barco tomando agua, y su perro herido en el suelo. Podía salir, podía tomar el baúl y nadar hasta el muelle. Nadie lo habría culpado. En cambio, Elías tomó a Atlas en sus brazos. Lo cargó por la escotilla hacia la cubierta, con el agua ya por los tobillos en el compartimento inferior. Luego bajó de nuevo. Trabajó durante 40 minutos bajo la lluvia, con las manos cortadas y el agua helada hasta las rodillas, sellando la fractura con lo que tenía: resina epoxi, trapos, presión manual y determinación. Cuando terminó, el barco seguía flotando. Apenas, pero flotaba. Elías subió a cubierta, cayó de rodillas junto a Atlas y puso la frente sobre el pelaje del perro, empapado y jadeante. «Aquí me quedo», dijo en voz baja, a nadie, a todo. Fue ahí, con la tormenta todavía rugiendo y el muelle convertido en un caos de agua y viento, cuando apareció la figura de Caleb Rivers. Caleb Rivers tenía 58 años. Caminaba con la postura de alguien que ha dado órdenes durante décadas y cuyo cuerpo todavía lo recuerda. Veterano condecorado. Maestro del puerto desde hacía 12 años. Un hombre que conocía cada embarcación, cada historia y cada mentira que circulaba por ese muelle. Venía acompañado de 2 oficiales y del inspector Dorset, a quien llevaba del brazo con una firmeza que no admitía discusión. «Rivers, esto no es el momento», intentó decir Dorset. «Cállese», respondió Rivers, sin levantar la voz. Se detuvo frente al barco. Miró a Elías, empapado, arrodillado junto a su perro en la cubierta. «Thorne», dijo. Elías levantó la vista. «Capitán Elías Thorne. Operación Tormenta Silenciosa. 2011, ¿correcto?» El mundo pareció detenerse. Elías se puso de pie despacio. Rivers bajó a la cubierta. Extendió la mano hacia el baúl que Elías había sacado del compartimento. Lo abrió. Miró las medallas. Miró los documentos. Su mandíbula se tensó. «¿Sabe lo que tiene aquí?» «Sí», dijo Elías. Rivers se volvió hacia los 2 oficiales que lo acompañaban. «Detengan el proceso de confiscación. Efectivo inmediato». Luego miró a Dorset. «Y usted va a necesitar un abogado». Dorset palideció, pero Rivers no había terminado. Se volvió hacia donde Julian Bain había aparecido en el borde del muelle, atraído por el movimiento de los oficiales, con su paraguas de ejecutivo y su expresión de hombre acostumbrado a salirse siempre con la suya. «Bane», dijo Rivers, con una voz que no necesitaba volumen para llenar el espacio. «Su nombre aparece en 4 de estos contratos. Vamos a tener una conversación larga». Bane abrió la boca, la cerró, y por primera vez desde que Elías lo había conocido, Julian Bain no dijo absolutamente nada. Rivers se volvió hacia Elías. Lo miró durante un segundo largo. Luego, con una lentitud deliberada, cuadró los hombros y le ofreció un saludo militar formal. «Bienvenido de vuelta, capitán». Elías respondió el saludo, sin apresurarse, sin emoción en el gesto, pero con todo el peso de lo que ese saludo significaba. Detrás de ellos, Atlas abrió los ojos, movió la cola una vez, despacio, y el sol empezó a asomarse entre las nubes. Pasaron 6 meses. Los documentos del baúl desencadenaron una investigación federal que resultó en 14 arrestos, incluyendo el de Julian Bain y el del inspector Dorset. Los fondos de pensión desviados fueron rastreados, recuperados en su mayor parte, y comenzaron a ser redistribuidos a los veteranos afectados. Bastian fue uno de los primeros en recibir la notificación de que sus pagos serían restituidos con retroactividad. La casa flotante ya no era irreconocible. Pintura gris naval, madera nueva en los paneles dañados, un sistema eléctrico moderno instalado por las manos de Elías, tornillo a tornillo, en las noches cuando el muelle estaba en silencio, una pequeña antena en el techo y cortinas en las ventanas. No era lujosa, era sólida, era suya. Kate Rivers le ofreció el puesto de jefe de ingeniería del puerto 2 semanas después de la tormenta. Elías
Lo aceptó sin hacer preguntas y sin pedir más dinero del que consideraba justo. Llegaba antes que todos y se iba después que todos. Los trabajadores del muelle, los mismos que habían reído meses antes, ahora se apartaban para saludarlo cuando cruzaban el corredor de mantenimiento. Bastian tenía un taller pequeño dentro del área de ingeniería. Lo habían habilitado con una rampa de acceso y una mesa de trabajo a la altura correcta para trabajar sentado. Era el mejor diseñador de sistemas mecánicos que Elías había conocido, y se lo dijo directamente el primer día. Bastian rió. «¿Usted fue el primero en verlo?», dijo. «No fui yo», respondió Elías. Miró a Atlas, que dormitaba bajo la mesa de trabajo. Fue él. Esther Moon seguía al frente de su cantina, pero ahora tenía un letrero nuevo en la puerta, pequeño y discreto. «Café gratis para veteranos». Siempre. Era idea de Elías. El dinero salía de su propio bolsillo. Una tarde, cuando el sol se ponía sobre el agua y el muelle estaba tranquilo, Elías se sentó en la cubierta de su barco con una taza de café y miró el horizonte. Atlas estaba a su lado, completamente recuperado, con el pelaje brillante y los ojos todavía atentos a todo lo que se movía. Elías metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó algo pequeño, un billete de $10, doblado con cuidado. Lo miró durante un largo momento. Luego lo guardó de nuevo, no como un recuerdo de la humillación, sino como prueba de que a veces el universo te da exactamente lo que necesitas en el momento en que menos lo esperas, envuelto en algo que parece no valer nada. $10. Un perro. Un barco que todos llamaban ataúd, y la dignidad de no rendirse. Hay hombres que el mundo olvida, que el sistema descarta, que la ingratitud entierra bajo capas de silencio y papeles firmados. Pero hay algo que ningún sistema puede confiscar: el carácter, la lealtad, la decisión de quedarse cuando todo te dice que te vayas. Elías Thorne no ganó ese día en el muelle porque era el más fuerte. Ganó porque fue el único que se quedó. Dios no nos da lo que queremos, nos da las herramientas para reconstruir nuestra propia honra. Si la historia de Elías y Atlas tocó algo dentro de usted, no se lo guarde. Escríbanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que se lleva de este video. ¿Fue la lealtad de Atlas, la dignidad de Elías frente a la humillación, la justicia que tarde o temprano llega? Cuéntenos. Y si cree que hay alguien en su vida que necesita escuchar esta historia hoy, compártala con esa persona. Suscríbase al canal Wild Echo Untold para que sigamos rescatando del olvido a los héroes que nunca pidieron aplausos. Hasta el próximo relato. Que Dios los guíe y los proteja.